Lo que está sucediendo ahora mismo en Washington es más que una simple advertencia. Es una declaración de guerra económica, y el objetivo no es solo Rusia. Estados Unidos acaba de lanzar una acusación explosiva. China, India y Brasil están financiando directamente crímenes de guerra. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Esto no se trata realmente de la zona de conflicto en el este de Europa. Lo que estamos presenciando es el inicio de una operación global mucho más grande. Washington ha dejado caer la máscara diplomática y ha revelado su verdadero objetivo. Están señalando a toda la alianza BRICS, y la evidencia es inquietante. Por primera vez en la historia, funcionarios estadounidenses han declarado abiertamente que Rusia es simplemente un peón en un juego mucho más grande. El verdadero poder detrás del telón, según Washington, es Beijing. Y aquí está la parte que debería preocuparnos a todos. Están preparando medidas que afectarán directamente a tu billetera. Las amenazas de aranceles del 100% no son solo números. Son el primer paso de un plan maestro para reorganizar el orden mundial. Y si vives en cualquier país que comercie con Rusia o China, necesitas entender lo que viene. Los funcionarios estadounidenses están utilizando un lenguaje que no habíamos escuchado desde la Guerra Fría. Están hablando de proxies, guerra económica y medidas sin precedentes. Pero lo más alarmante no es lo que están diciendo, es lo que están preparando en silencio. Las señales están ahí. Movimientos coordinados en Washington, declaraciones sincronizadas de diferentes agencias y una retórica cada vez más agresiva. Todo apunta a una conclusión inquietante. Esto es solo el principio. La pregunta que deberíamos hacernos no es si habrá consecuencias económicas, es cuándo comenzarán y quién será el primero en caer. Los expertos están empezando a ver un patrón, y las implicaciones son preocupantes para cualquiera que tenga ahorros o inversiones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos países específicamente? La respuesta tiene que ver con algo que sucedió hace meses, algo que los medios principales han estado ignorando deliberadamente. Las recientes declaraciones de Estados Unidos han desatado un terremoto geopolítico sin precedentes. Lo que estamos presenciando no es solo una acusación, es una declaración de guerra económica contra las principales potencias emergentes. China, India y Brasil están ahora en la mira del águila americana. Pero profundicemos en lo que realmente está sucediendo aquí. Washington no solo está señalando con el dedo, está preparando un golpe masivo contra cualquier nación que se atreva a mantener lazos comerciales con Rusia. Las amenazas de sanciones secundarias no son más que la punta del iceberg. Lo más alarmante es cómo Estados Unidos está reescribiendo las reglas del juego global. Han etiquetado directamente a China como un proxy de Rusia, una acusación que podría tener consecuencias catastróficas para el comercio mundial. Y no se detienen ahí. Están vinculando deliberadamente esta situación con la tensión en el Pacífico y la cuestión de Taiwán. Las implicaciones son devastadoras. Estamos hablando de aranceles punitivos que podrían hacer temblar las economías de naciones enteras. El mensaje es claro: o estás con nosotros o pagarás el precio. ¿Pero están realmente preparados para las consecuencias? Porque aquí está lo que los medios occidentales no te dirán. Los BRICS no están retrocediendo. China en particular está mostrando una resistencia formidable. Las amenazas de Washington podrían estar a punto de desencadenar una respuesta que nadie espera. Y mientras observamos este juego de ajedrez global, una pregunta emerge. ¿Quién está realmente aislado aquí? ¿Los que mantienen relaciones comerciales con Rusia o aquellos que intentan imponer su voluntad al mundo entero? Pero hay algo aún más inquietante desarrollándose entre bastidores, algo que podría cambiar completamente el equilibrio de poder global. En los últimos días, las declaraciones de Washington han mostrado un giro significativo en la retórica internacional. Por primera vez, Estados Unidos ha señalado públicamente a Rusia como un proxy de China, marcando un cambio dramático en la percepción de las relaciones entre estas potencias. Esta no es una acusación menor. Implica que Moscú ha perdido gran parte de su autonomía geopolítica.
Las autoridades estadounidenses han sido claras. Atacarán económicamente a los países que continúen comprando petróleo ruso, sean China, India o Brasil. Lo más revelador es la afirmación de que Beijing está utilizando deliberadamente el conflicto en la región fronteriza con Rusia para distraer a Occidente de otros objetivos estratégicos, especialmente Taiwán. El lenguaje diplomático se ha endurecido notablemente. Ya no se habla de ayuda o cooperación, sino de una acusación directa. China está subsidiando activamente las operaciones militares en la zona de conflicto. Este cambio en la narrativa oficial sugiere que Washington está preparando el terreno para medidas más severas. Las implicaciones son profundas. Si antes se hablaba de la dependencia rusa hacia China en términos económicos, ahora se sugiere una pérdida total de autonomía estratégica. Esta nueva postura estadounidense indica que no dividirán su atención entre diferentes frentes geopolíticos, manteniendo su enfoque en la región disputada entre Rusia y Occidente. La situación marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales. El triángulo Estados Unidos-China-Rusia está entrando en una fase de mayor tensión, con posibles consecuencias económicas globales. La amenaza de sanciones secundarias contra los compradores de energía rusa podría reshape el comercio mundial. ¿Qué opinas sobre esta nueva postura de Estados Unidos? ¿Crees que estas acusaciones contra China cambiarán el panorama internacional? Comparte tu análisis en los comentarios. Tu perspectiva nos ayudará a entender mejor esta situación compleja. La retórica de Washington contra los aliados de Moscú ha alcanzado un nivel sin precedentes. Las acusaciones contra Pekín han evolucionado desde señalamientos sobre evasión de sanciones hasta declaraciones que rozan acusaciones de complicidad en crímenes graves. El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha lanzado la acusación más severa hasta la fecha, señalando directamente a China como financiador de acciones militares en la región del norte del Mar Negro. Esta declaración marca un punto de inflexión en la diplomacia internacional, elevando las tensiones a un nivel que se aproxima a acusaciones de financiamiento del terrorismo. El senador Lindsey Graham, respaldando esta postura, ha propuesto medidas económicas draconinas, aranceles del 500% para quienes compren recursos energéticos rusos. Graham no se ha andado con rodeos al advertir a China, India y Brasil. Si continúan comprando petróleo ruso barato, permitiendo que este conflicto continúe, destruiremos sus economías. Esta amenaza no es retórica vacía. Aproximadamente un tercio del presupuesto ruso, alimentado por los petrodólares, se destina a operaciones militares en la zona de conflicto. La administración Biden, anticipándose a las iniciativas del Senado, está preparando su propio paquete de medidas punitivas. Las implicaciones son claras. Washington está dispuesto a desencadenar una guerra económica global para aislar a Moscú. La pregunta ya no es si habrá consecuencias para los aliados de Rusia, sino cuán severas serán. ¿Creen que estas amenazas económicas lograrán su objetivo de aislar a Rusia o generarán un efecto contrario uniendo a sus aliados? Compartan sus análisis en los comentarios. Sus perspectivas son fundamentales para entender mejor esta situación. En medio de la creciente tensión global, tres potencias emergentes han tomado un papel protagónico en el panorama energético mundial: China, India y Brasil. Estas naciones, pilares fundamentales del bloque BRICS, están absorbiendo aproximadamente el 80% de las exportaciones petroleras rusas, proporcionando un apoyo económico crucial para Moscú en tiempos de conflicto. Los números son reveladores. China lidera la importación con un impresionante 47% del petróleo crudo ruso, seguida por India con un 38%. Brasil, por su parte, se centra principalmente en los productos petroleros refinados, representando un 12% del total de las exportaciones. Este triángulo comercial se ha fortalecido significativamente desde que la Unión Europea implementó su embargo petrolero a finales de 2022. Esta realidad económica ha provocado una respuesta contundente desde Washington.
El expresidente Trump ya había advertido sobre posibles aranceles a los países BRICS por políticas consideradas antiestadounidenses. Ahora, el secretario del Tesoro Scott Bessent ha puesto sobre la mesa la posibilidad de implementar aranceles específicos por la compra de petróleo ruso. Lo que estamos presenciando es una reconfiguración del orden económico mundial. Mientras Occidente intenta ejercer presión sobre Moscú, estas tres potencias emergentes han encontrado una oportunidad para fortalecer sus posiciones geopolíticas y asegurar sus necesidades energéticas a precios preferenciales. Esta situación plantea interrogantes cruciales sobre la efectividad de las sanciones occidentales y el futuro del comercio global. La determinación de estos países de mantener sus vínculos comerciales con Rusia, a pesar de las presiones internacionales, sugiere un cambio fundamental en el equilibrio de poder mundial. ¿Crees que estas naciones continuarán con sus importaciones de petróleo ruso a pesar de las amenazas de sanciones? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que nos depara el futuro. En un giro significativo de los acontecimientos, Estados Unidos ha intensificado su retórica contra los países que continúan comprando petróleo ruso. El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha lanzado una advertencia contundente. Cualquier nación que adquiera petróleo ruso bajo sanciones podría enfrentarse a aranceles del 100%. Esta postura refleja una escalada en la presión económica, especialmente dirigida hacia China, India y Brasil. Washington está utilizando estas amenazas arancelarias como una herramienta diplomática para frenar el financiamiento de las operaciones militares rusas en la región del norte del Mar Negro. Lo interesante es el contraste entre la administración actual y la postura del expresidente Trump, quien aparentemente otorgó un periodo de gracia de 50 días a Putin para potencialmente finalizar el conflicto. Esta revelación genera preguntas sobre la coherencia de la política estadounidense y sus verdaderos objetivos estratégicos. John Bolton, ex asesor de Trump, ha aportado su perspectiva sobre este plazo de 50 días, sugiriendo complejidades adicionales en la estrategia americana. El debate ahora se centra en la efectividad de estas medidas económicas y si realmente pueden lograr cambios significativos en el comportamiento de los aliados comerciales de Rusia. La implementación de aranceles del 100% contra estas naciones podría tener consecuencias devastadoras para la economía rusa, pero también podría desencadenar una serie de represalias comerciales globales. Los análisis sugieren que estas medidas podrían remodelar fundamentalmente el comercio mundial de energía. Los observadores señalan que esta estrategia representa un cambio significativo en la política exterior estadounidense, utilizando herramientas económicas de manera más agresiva para alcanzar objetivos geopolíticos. ¿Qué piensan sobre estas medidas económicas? ¿Creen que los aranceles del 100% serán efectivos para cambiar el comportamiento de estos países? Compartan sus opiniones en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que sucederá. La reciente declaración del presidente estadounidense, que algunos observadores han caracterizado como un giro radical en su política, podría ser en realidad una preparación para abandonar el conflicto en la región disputada entre Rusia y Occidente, comparable con la catastrófica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Según el análisis de Bolton, el Kremlin ha interpretado este ultimátum como una licencia para continuar sus operaciones sin restricciones en el país, marcado como 404 durante los próximos 49 días. Las amenazas de Washington de imponer sanciones después del día 50 son prácticamente insignificantes. Los aranceles sobre las exportaciones rusas a Estados Unidos no tendrán efecto significativo, considerando que en 2024 solo alcanzaron los $3,000 millones. La amenaza de imponer sanciones secundarias contra importadores de petróleo y gas ruso como China e India es simplemente ridícula, según Bolton, quien señala la reacción del mercado como evidencia. El precio del petróleo, que venía aumentando antes del anuncio, cayó después de la declaración, lo que indica que el mercado no toma en serio estas amenazas. Por lo tanto,
Bolton sugiere que se está preparando una salida del conflicto en la zona de inestabilidad. Esta estrategia podría permitir encontrar una justificación diplomática para reducir el apoyo a la región del norte del Mar Negro, similar a lo ocurrido en Afganistán. Los analistas señalan que esta postura podría tener consecuencias graves para el equilibrio geopolítico en Europa del Este. La reacción de los mercados financieros sugiere que los inversores internacionales ya están anticipando un cambio significativo en la política estadounidense hacia el conflicto. Este giro podría redefinir las relaciones entre las principales potencias mundiales y alterar fundamentalmente el panorama de seguridad en Europa Oriental. ¿Qué piensan sobre la situación actual? Dejen su respuesta en los comentarios. En estos momentos, observamos una situación fascinante en la política internacional. Los comentarios recientes de John Bolton sobre la estrategia de Trump revelan un patrón intrigante en el manejo del conflicto con Rusia. Trump, según Bolton, ha encontrado una manera astuta de navegar esta crisis diplomática. Lo más revelador es cómo Trump logró esquivar compromisos a largo plazo mientras aparentaba tomar acciones decisivas. Su promesa inicial de resolver el conflicto en la región disputada entre Rusia y Occidente en 24 horas resultó ser poco más que retórica política. Sin embargo, en lugar de admitir este fracaso, ha desarrollado una estrategia más compleja. La táctica actual de Trump incluye un ultimátum de 50 días, pero con consecuencias deliberadamente ambiguas. Esta ambigüedad no es casualidad, es una válvula de escape calculada, como señala Bolton. Al mismo tiempo, ha advertido al país en conflicto que debe tomar en serio las negociaciones de alto el fuego, creando así una narrativa donde cualquier resultado puede ser interpretado a su favor. Esta estrategia dual le permite mantener contentos momentáneamente a los aliados que apoyan al país fronterizo con Rusia, mientras evita atarse a compromisos concretos que podrían resultar problemáticos en el futuro. Es un equilibrio delicado entre aparentar acción decisiva y mantener opciones abiertas para una retirada estratégica. Lo más interesante es cómo esta aproximación refleja un cambio más amplio en la política exterior estadounidense. Un movimiento hacia compromisos más flexibles y menos definitivos en conflictos internacionales. ¿Qué opinan sobre esta estrategia diplomática? ¿Creen que es una forma inteligente de manejar la situación o es simplemente una manera de evadir responsabilidades? Compartan sus perspectivas en los comentarios. Me interesa conocer su análisis sobre esta situación.